Nuevamente les damos la bienvenida, amigos. Resumen de la lección 6. ¿Por qué se necesita interpretación? Número 1. Introducción. Para interpretar la Biblia utilizamos algunos principios para evitar conclusiones muy extrañas e incorrectas. Por ejemplo, cuando un esposo dejó a su esposa por otra mujer, la esposa malinterpretó Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ella pensó con esto que la aventura de su esposo no duraría y regresaría con ella. Cualquier texto sin un contexto rápidamente se convierte en un pretexto para los planes y las ideas personales. Por eso, el propósito de esta ocasión para aprender a interpretarla correctamente y por nosotros mismos, para evitar tanto engaño que existe hoy. Número 2. Presuposiciones. En Lucas capítulo 24, los prejuicios impidieron a los discípulos entender al Mesías de la profecía, aun cuando lo tenían frente a ellos, porque tenían sus propias ideas de cómo debería ser el Mesías. Cada vez que abrimos la Biblia, está presente la experiencia y prejuicio personal que afectarán el proceso de interpretación. Las convicciones firmes, pero erradas, impedirán una comprensión clara del texto bíblico. Por ejemplo, si alguien descarta a Dios y su intervención en este mundo, esa persona interpretará las Escrituras de manera muy diferente de alguien que acepta la realidad sobrenatural de Dios en su vida. Nadie interpreta la Biblia sin desprenderse completamente de sus experiencias e ideas pasadas preconcebidas. Lo bueno es que el Espíritu Santo puede abrirse paso y corregir nuestras limitadas perspectivas y presuposiciones, si es que lo dejamos. Leamos con una mente abierta y un corazón honesto, como hizo la gente tan variada de la Biblia, pero que se dejó guiar por el Espíritu Santo que guía a toda verdad. Juan 16:13, y rehace nuestra vida para obedecer lo que enseña la Biblia. Número 3. Traducción e interpretación. La Biblia se escribió en idiomas antiguos, en hebreo, arameo y en griego koiné. Por eso, la Biblia tiene que ser traducida a los idiomas modernos. Toda traducción siempre implica algún tipo de interpretación. En Lucas 24, incluso Jesús tuvo que explicarles el significado de las Escrituras a los discípulos. El arte de traducir cuidadosamente textos bíblicos y luego interpretarlos se llama hermenéutica bíblica. No necesitamos saber el idioma original para entender las verdades fundamentales, si es que tenemos una buena traducción, aunque saber hebreo y griego ayudaría para una mejor interpretación. Ese es el propósito clave de la hermenéutica, transmitir con precisión el significado de los textos bíblicos y ayudarnos a saber cómo aplicar correctamente la enseñanza del texto a nuestra vida actual. Jesús lo hizo por sus discípulos y hoy contamos con el Santo Espíritu pidiéndole ayuda para aprender y obedecer sus enseñanzas. Número 4. La Biblia y la cultura. En Hechos capítulo 17, Pablo trató de transmitir el mensaje del Evangelio en el contexto de la filosofía griega. Veremos ahora cómo impactan las culturas en la interpretación bíblica. En la cultura hebrea se atribuía la responsabilidad a una persona por actos que no cometió, pero que permitió que sucedieran. Por lo tanto, los escritores bíblicos comúnmente le atribuyen a Dios el tener parte activa en lo que en nuestra forma de pensar occidental diríamos que Él permite o no impidió que sucediera, como por ejemplo el endurecimiento del corazón de Faraón. La cultura también plantea algunas cuestiones hermenéuticas importantes. Algunos limitan la Biblia a la cultura, pero el mensaje divino es superior a cualquier cultura, porque habla a todos los seres humanos, no solo a los judíos.
Pablo en Hechos 17:26 afirma que Dios nos hizo a todos de una sola sangre. Es muy cierto, tenemos diversidad cultural, pero con una conexión común que une a todas las personas. Dios es el creador de todo ser humano, lo aceptemos o no. Por ser pecadores todos necesitamos la salvación que se nos ofrece solamente en Jesucristo. Dios proveyó y se aseguró de que las generaciones futuras que leyeran la palabra de Dios trascendiera las circunstancias locales y limitadas durante las cuales se escribieron los textos bíblicos. Número 5. Nuestra naturaleza pecaminosa y caída. A Jesús muchos lo rechazaron a pesar de las evidencias tan poderosas que veían, debido a que el pecado afecta toda nuestra vida, incluyendo nuestra capacidad para interpretar las Escrituras. El pecado altera, rompe y fractura nuestra relación con Dios. Nuestros pensamientos pueden fácilmente traicionarnos y ser usados para fines pecaminosos, como son el orgullo, autoengaño, duda, alejamiento y desobediencia, y por lo tanto se cierran las puertas de la razón a la verdad que Dios quiere transmitirnos. Alguien que es orgulloso se exalta a sí misma por sobre Dios y su palabra, se cree el árbitro final de la verdad, incluso sobre las verdades bíblicas. Esta actitud le impide ver la autoridad divina de la Escritura. Escuchan solo lo que les atrae, aunque esto contradiga abiertamente la voluntad de Dios. Esperamos no caer en esto. Además, quien así se autoengaña también duda, vacila y desecha las Escrituras totalmente. Así nunca tendrá convicción en la verdad. Al contrario, al juzgar equivocadamente lo que es aceptable o no en la Biblia, pone en riesgo la salvación de su alma, porque se aleja de Dios, se hace desobediente y queda sin voluntad para seguir las instrucciones reveladas de Dios. Lo más difícil para esta persona será creer y caer rendido ante Dios, para así poder entender su bendita palabra. Número 6. ¿Por qué es importante la interpretación? El tema más importante en la Biblia es nuestra salvación. ¿De qué sirve, como nos dijo Jesús mismo en Mateo 16:2, si ganamos todo el mundo y perdemos nuestra alma? Conocer de la salvación depende mucho de la interpretación. Interpretar erróneamente la Biblia nos llevará a conclusiones falsas acerca de la salvación y de todo lo que la Biblia enseña. Desde la época de los apóstoles ya se habían infiltrado errores teológicos en la Iglesia, producidos por falsas interpretaciones de las Escrituras. Pedro nos previene en su segunda carta, capítulo 3, versos 15 y 16, de la importancia de interpretar correctamente las Escrituras. Como cristianos que somos, la guía de la Biblia y la Biblia sola nos indica qué creer y cómo vivir, y otras fuentes como la tradición, los credos o el magisterio de la Iglesia deben también estar bajo la autoridad bíblica, nunca sobre ella o a la par, jamás podrían compararse. La buena interpretación nos lleva a la unidad de doctrina, que es vital para la salud teológica y la misión de la Iglesia. Lo contrario conduce inevitablemente a una misión deficiente y distorsionada. El mensaje que el mundo necesita debe darse con la pureza del Evangelio, sin mezcla de errores. Como ejemplo, debemos entender claramente el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis, capítulo 14, versos 6 al 12, que es altamente recomendable para leer y estudiar. Conclusión. Al estudiar la palabra de Dios, dejen en la puerta de la investigación sus opiniones preconcebidas y sus ideas heredadas del ambiente y cultivadas individualmente o por la iglesia a la que asistan.
Nunca descubrirán la verdad si estudian la Biblia para acomodar sus propias ideas a la palabra de Dios. Acérquense con un corazón necesitado de oír lo que el Señor tiene que decirles. Solo así Dios les puede abrir el entendimiento. Todos seamos mansos y humildes de corazón, investiguemos cuidadosamente con oración y una mente libre de prejuicios, y si al leerla se produce la convicción y se ve el error que se ha acariciado y que no está en armonía con la palabra, nunca debemos forzar la Escritura para que coincida con nuestras opiniones equivocadas. No permitan que lo que se ha practicado por tanto tiempo, porque alguien nos lo enseñó equivocadamente, gobierne el entendimiento. Abran los ojos de su mente para contemplar las maravillas de la ley divina y crezcan siguiendo solamente a Jesús, a nadie más. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de aprender cada vez más de la palabra de Dios, con la guía de su Santo Espíritu, aprender a interpretar su bendita palabra. Esto, por seguro, nos ayudará a tomar las mejores decisiones.